Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos una vez más a En Perspectiva con nosotros, Aníbal Díaz, a través de CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Esta semana, sumamente interesante, temas diversos en todo el espectro social, político, económico y de la salud también. Y sobre ese propósito, hemos logrado esta semana hacer un giro importante hacia un área fundamental e innovadora de la salud. Ustedes saben que dentro de esta dinámica en la que por mucho tiempo le hemos dedicado puntos de observación, de seguimiento y análisis a la salud mental, escalando un poco sobre todos los factores que pueden incidir en que tengamos una mejor salud mental, pues hemos estado verificando temas de innovación y buscando, verificando, no solo en la dinámica per se de los diagnósticos, sino escalando un poco más, auscultando y viendo métodos, no solo ya la terapia, mecanismos o palancas nuevas que puedan ayudar a mitigar los efectos del estrés, del cortisol, que para mucha gente lo banaliza y lo menciona como que si fuera que ser ansioso es algo normal, y en esa normalización entiende que lo que pudiera ser una patología es que yo soy así y así somos, como decía Boruga. Y bueno, no se trata de eso. Escalando y buscando sobre todo ello, me he encontrado una nueva ala, una innovación importante dentro de la salud integral que redunda en la salud mental. Pues no es un tema directamente de salud mental, pero es de salud integral. Y como tal, el abordaje de la salud integral, que implica por sentirnos bien en el cuerpo, mente, alma y corazón, que produzca un ser humano que esté en armonía, que se sienta bien, que tenga la disposición y la actitud de tirar para adelante y de hacer las cosas de una manera positiva. Eso, si usted no tiene ánimo de hacerla, pues es muy difícil, aunque usted quiera, si no siente en su conjunto de caracteres que las cosas van bien, no se puede parar a hacerlo bien. Y buscando, hemos encontrado métodos sumamente innovadores y lo vi en las redes. No voy a ser ajeno a ese hallazgo que ustedes y nosotros vamos a compartir en unos minutos. Me he encontrado con un mecanismo interesantísimo que tiene mucho que ver con la composición de nuestro cuerpo. Y usted dirá, ¿cómo es nuestro cuerpo? Mis manos, mis pies. No, de la composición de cómo está nuestro sistema, nuestras células y nuestras hormonas. Y mire que cuando lo empecé a leer me asusté porque dije, acá son hormonas de crecimiento. Estamos hablando de lo que hacen los muchachos que quieren ser peloteros, le quieren dar duro a la pelota y se van a poner una hormona para ver cómo tiene más fuerza. No, todo lo contrario. Me di cuenta que el debate gira en torno a lo normal de la composición de nuestras células y de nuestras hormonas. Y en ello empecé a googlear y a buscar. Me he encontrado dentro de esta sorpresa de que en la República Dominicana tenemos un especialista, un médico como tal, graduado de medicina y especializado en lo que es la hormonología, él lo explicará un poco más adelante. Y me quedé buscando porque no sabía que en la República Dominicana habían especialistas. Pude indagar y vi que Estados Unidos es una de las áreas que más tiene y a nivel de nuestra cultura más cercana y próximo a nosotros, Brasil, que tiene una gran cantidad y una gran escuela de la medicina de alto nivel integral y en ello pues del médico de las hormonas, para decirlo más claro. Y fíjese usted que cuando empecé a leer, digo, pero ¿y es dominicano? Pues es dominicano, la verdad es que muy joven y es una gran sorpresa porque es una persona que está dedicada a la medicina, haciéndolo de una manera correcta y sobre todo comunicando de manera efectiva. Pues hemos hecho contacto con él y lo hemos invitado y le pedimos un paso más. Le dije, doctor, yo quiero que usted y el público de CDN nos conozcamos todos, pero me gustaría que usted nos pueda dar una entrevista desde su clínica. Y hoy estamos aquí con el doctor Carlos Grullón. Doctor, bienvenidos. Encantadísimo. Bienvenido a Perspectiva. Muy encantado de escucharte y definitivamente una de las cosas que escuchándote me doy cuenta que eres conocedor. Y siento que una entrevista con una persona como tú que ya investigó, que sabe todo, escuchándote definitivamente él sabe lo que está hablando. Y sí, las hormonas la gente se confunde y cree que quizá pueda cáncer, quizá que por qué uso esto si soy muy joven.
Recuerda que las hormonas dirigen nuestras emociones y nuestras emociones van a dirigir nuestras acciones y mediante las acciones nuestros resultados. Entonces una persona puede tener depresión por factores psicológicos, ambientales y por factores hormonales en declive. La testosterona se ha demostrado en déficit que puede causar depresión. Puede causar sarcopenia, trastorno del sueño, bajo deseo sexual. Todas estas condiciones hormonales se generan, se gestan en el cerebro, en los intestinos. Hay una hormona impresionante que acabo de descubrir apenas hace un año, llamado estretol, que es un tipo de estrógeno que la mujer a partir de 40 años comienza a perder la capacidad de producir esta hormona maravillosa en la parte de la microbiota, que gestiona algo que se llama estroboloma, que tiene una interacción intestinal. Por eso la mujer luego comienza a tener retención de líquido, inflamación, ya la alimentación saludable no le cae tan bien, inclusive puede ser lechuga. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, estando en Brasil, contándote un poquito de mi historia, fui a Brasil a hacer cirugía estética, era mi pasión y mi sueño, y a mitad de carrera conozco a uno de mis grandes profesores, doctor Roberto Cresoni, el cual admiro y respeto muchísimo, porque fue la persona que me orientó y me dijo: Carlos, siento que aparte de la cirugía, hay algo que tú debes de hacer diferente en tu país, República Dominicana, y me gustaría que conozcas el mundo de las hormonas. Y le digo: no, yo lo quiero para mí, quiero mejorar mi condición física, el gimnasio y demás. Pero definitivamente cuando entro en materia a mitad de carrera de cirugía, uno de los profesores de endocrinología habla sobre la hormonología, que trabaja las hormonas endócrinas, obviamente, endocrinología, pero también las hormonas exócrinas y parácrinas. ¿Qué son estas hormonas? Son hormonas que conectan con la piel, el cerebro, el corazón, toda la composición física, biológica, estructural del ser humano. Entonces ahí comienzo a indagar sobre esto porque era un extranjero, un país bastante rico en diversión, en todo. Pero me dediqué exclusivamente a entender las hormonas de su estructura biológica y me di cuenta que quería eso para mí y mi familia. Cuando entro entonces en materia, en estudiar esto, y regreso a República Dominicana, dicho sea de paso, tuve que estudiar las dos carreras porque decía, bueno, lo tengo que hacer ahora porque no voy a República Dominicana y luego regresar a Brasil. Cuando llego a República Dominicana, me encuentro con la sorpresa que comienzo a practicar la hormonología con mis amigos y mi familia. Y en 3 meses, todo el mundo tuvo unos feedback impresionantes. Amigos que se sinceraron diciéndome: yo tenía ataque de pánico, ansiedad, depresión, hoy en día no tengo eso. Mi madre, que tenía trastorno del sueño, tomaba medicamentos bastante fuertes como quetiapina y otras sustancias para poder dormir. Hoy en día no utiliza eso. Entonces comenzó a darme la curiosidad de cómo yo combinaba la parte estética con la hormonología y comencé a hacer los dos. Pero me di cuenta en el tiempo que lo estaba haciendo mal porque estaba quedando mal con los pacientes. Estaba haciendo demasiadas cosas y decidí sentarme con una llamada de atención que me hizo mi madre con eso, a elegir una cosa. Pero recordando que mi sueño y mi pasión era cirugía estética. Y la hormonología fue algo que simplemente me encontré en el camino por una casualidad o una coincidencia. Pero decidí y aposté por la hormonología y dije: ¿sabe qué? Voy a ver qué pasa y si no, pues regreso a mis orígenes. En tan solo 3 meses ya yo no tenía forma de sostener la cantidad exagerada de pacientes que tenía. Pero tú sabes que te he dejado fluir porque la verdad que tú comunicas muy bien. Esa es tu otra pasión no revelada, pero lo haces muy bien. Antes de hablar de la hormonología, te verifiqué, tu cuenta en redes está tendencia en temas de salud y sobre todo en mujeres. Las mujeres te siguen, te buscan, inclusive te vi recientemente en una plataforma muy interesante que tenía, creo que era Tania Báez, con un concepto súper divertido también. Vi que el evento estuvo muy cargado por mucho nivel científico, pero también muy fácil de digerir. Tu cuenta tiene un 67% de mujeres que te siguen. De ese 67% tiene un 40% de mujeres jóvenes medias, entre los 40 y los 50 años. Algo está revolucionando, pero vamos a dejar eso para el segundo bloque. Vamos a hablar primero, Carlos. La gente está preguntándose mucho sobre esos temas, pero tenemos los que salimos en televisión y tenemos
interacción social diversa, como tú, como yo, uno a veces cree que todo el mundo no conoce. Y es bueno aprovechar estos programas que tienen el tiempo suficiente para que la gente sepa quién es Carlos Grullón, de dónde tú surges. Tú eres a simple vista, una palabra que tú la manejas muy bien, morfoexpresión, el lenguaje del cuerpo. Tú eres morfoexpresivamente un popi. Eso es lo que está viendo todo el mundo aquí. Ahora, No, no, no. detrás de esa morfoexpresión de popi, ¿cuál es la realidad? ¿De dónde viene Carlos? ¿En qué universidad local estudiaste primero? Y obviamente, ¿qué te inclinó a ser médico? Mira, yo quizás pueda decir muchas cosas de mí, pero siempre me gusta hablar de mis orígenes. Yo soy de San Francisco de Macorís, estudié en la Universidad Católica, en donde está la UCNE, y desde siempre he sido un curioso de la ciencia y la evolución humana, cómo mejorar la calidad de vida. Soy un ferviente creyente de que el ser humano puede tener calidad de vida después de cierta edad, donde no tiene que tener dolencias. Y no me considero popi, como tú dices, me considero una persona que aprendo de los pacientes y los pacientes me han ayudado a cambiar o mejorar mi composición de carácter. Yo soy, me dicen mis amigos, muy acelerado, pero entiendo que en el tiempo he aprendido a controlar o manejar ese temperamento. Y cuando digo acelerado me refiero en el tema de estudio. Siempre quiero estar un paso adelante, siempre quiero estar investigando. Si en Europa mañana sale un estudio reciente que va a mejorar la calidad de vida en lo que sea de los pacientes, yo estaré ahí. Entonces, todo nace de un sueño desde el colegio. Cuando comencé allá a último año de Allá en San colegio Francisco. en San Francisco. ¿En qué colegio estudiaste? ¿Qué liceo o colegio? Sí, se llama universidad, el colegio se llama Maranata, es un colegio allá de San Francisco de Macorís, pero también viví en Boston y Miami. Mi grandes historia de la medicina nace en Miami, donde comencé a hacer fitness. Recuerdo que tenía una marca llamada Doctor Fitness y tenía como una clase de rebeldía, donde no quería regresar a República Dominicana a terminar mi internado de medicina porque entendía que no estaba aprendiendo lo que quería. Pero en ese tránsito, ya obviamente con consejos de mi madre y mis amigos que siempre estuvieron apoyando eso, cuando regreso a República Dominicana, ahí me di cuenta de la cantidad de información que estamos careciendo aquí. Y dije, en vez de estar rebelde, ¿por qué no llevo lo que sé a mi país? Y definitivamente decidí ir a Brasil y quedarme en República Dominicana, porque era una decisión importante. Me quedo en Miami, donde yo tengo una vida extraordinaria, una vida de sueño, viviendo donde quiero, con todo como quiero, o voy a República Dominicana con un concepto único y diferente, crear una rueda y sobre todo agrégale mi edad. Es algo difícil, pero tengo mucho agradecimiento porque definitivamente ha sido una bendición. Las personas que quizá en el tiempo no entendían, hoy en día entienden, son los que más me apoyan, respetan y admiran eso. Y seguimos creciendo y entiendo que gran parte de ser un pionero, crear algo único y diferente, también conlleva de ciertas cosas que hay que afrontar. Pero lo más importante aquí no soy yo, los pacientes son los protagonistas. Cuando estudiaste en la universidad en San Francisco de Macorís y tú le cuentas a la gente de que tú estás dedicado a un mundo que todavía en estos niveles de estadios de salud es primitivo. La salud nuestra es Sí. una salud totalmente reactiva, va detrás de curar, no de prevenir que tú te enfermes. Pensando esa escuela ortodoxa de nuestra salud y con mucho cariño, lo decimos con mucho cariño con relación a los colegas del mundo y de la industria de la medicina, pero es la realidad. La medicina en alto nivel, Europa, Estados Unidos y Brasil, como una de las escuelas de salud más innovadoras que tiene el continente, procura mejor calidad y que la gente pueda pues no enfermarse. Aquí lo otro es reactivo. De tus compañeros de estudio, ¿cuáles se están dedicando a la medicina? Hay mucha gente joven que estudia medicina o estudia derecho y luego no ejerce la carrera. ¿Cómo ha sido ese feedback? Mira, yo tengo el orgullo y el honor y el placer de decir que todos mis compañeros de carrera, de medicina, eh, definitivamente fueron extraordinarios en la carrera y son extraordinarios en la especialidad. Todos son médicos y ejercen. Y me siento súper eh, orgulloso porque tengo un grupo que desde que comencé a estudiar medicina a hoy día, cuando lo veo, tienen un nivel médico, un nivel de integridad como persona y ser humano impresionante.
Tengo ahí mi amiga y hermana Erika Jiménez, la doctora ginecobstetra-oncóloga, doctor Jairo, cardiólogo, doctora Ismendi Cordero. Tengo un montón de personas que de hecho ahora estando en Santo Domingo, me encuentro con ellos estando en la capital, siendo de San Francisco de Macorís, ejerciendo y siendo especialistas. Y cuando nos vemos, veo la calidad de médicos que conocía en la universidad, que conocía en el hospital rotatorio. Hoy en día veo éxito en ellos. Entonces, tengo el placer de decir que todos están ejerciendo y todos están súper bien. Y algunos se fueron al extranjero. Y tú sabes que hacer la reválida USMLE es muy difícil. Resulta que de mi promoción, todos han logrado revalidar. Entonces, creo que sí, que fue un grupo bastante bueno, el cual me da emoción hablar de ellos, porque cuando converso de ambas partes, vemos que hemos crecido en la ciencia médica. Vamos al cambio, como hemos visto, Carlos Grullón tiene morfoexpresión de Poppy, pero tiene vivencias de huevo. Vamos al cambio. Volvemos en breve con más de En Perspectiva con Aníbal Díaz. Ya estamos de regreso en Perspectiva con Aníbal Díaz. Doctor, de vuelta. Cuando hablamos de que esa escuela de jóvenes hoy son especialistas, mencionaste ginecólogos, cardiólogos, me viene a preguntarte, cuando tú estuviste fuera del país y tú dices, bueno, quizás tuvo un momento de rebeldía, fue la palabra que usaste, regresas al país, ¿qué haces ya y terminas tu carrera de médico general, se llama primero, Correcto, ¿verdad? correcto. El proceso que se hace luego de que ustedes hacen el pensum, no sé si eso le llaman pasantía, internado, ¿dónde te tocó hacerlo? Mira, el internado rotatorio para mí fue un momento muy divertido y a la vez retador, porque mi mente estaba en Estados Unidos, en mi familia que vive en Boston, en Miami, no quería estar aquí. Entonces me tocó rotar por el INDEN, Instituto de Cardiología Dominicana, también por el Hospital Juan Bosch, el cual para mí es uno de los mejores hospitales rotatorios de medicina. Es el que está en La Vega, ¿no? En La Vega. Y obviamente en mi hospital madre, que es el San Vicente de Paul, que para mí es uno de los mejores hospitales que existe para formación médica, porque tú ves de todo ahí. Fue muy interesante esto porque yo entiendo que el periodo del internado rotatorio me enseñó a mí la importancia de ver al ser humano, ese ser humano que no puede pagar una placa, que no puede pagar un medicamento de 100 pesos dominicanos. Y recuerdo que venía de Miami simplemente a terminar mi internado rotatorio. Ya tú habías hecho el Dr. Fitness allá. Sí, yo había creado esa marca Dr. Fitness en San Francisco de Macorís, lo cual fue algo de una gran bendición, el crecimiento que tuvo en suelos internacionales y nacional. Pero luego me convertí en un gestor de ayudar a las personas, pagar un medicamento, pagar una imagen, lo cual médicos me decían... Siendo pasante. Sí, siendo residente estando en el internado rotatorio. Entonces muchos residentes me decían, oye Carlos, no haga eso porque está mal acostumbrando al paciente. Yo decía, pero no estoy mal acostumbrando a nadie, simplemente me suena como un poquito duro que una persona no se pueda ver desde un ambiente completo médico por falta de una sonografía, por falta de una radiografía. Entonces, en ese sentido, comencé a ver la medicina preventiva y no correctiva. Y digo, definitivamente yo necesito venir a República Dominicana a hacer algo diferente. Entonces, para mí, el internado fue de mucho impacto y de mucho choque, viendo tantas personas, por ejemplo, en el tema quirúrgico, donde tenían que quizás comprar un medicamento para cicatrizar mejor o quizás un relajante muscular por un golpe y no podían tener ni siquiera 100 pesos dominicanos. Y eso me refiero a todas las edades. También mujeres en el tema cuando tenía que hacer un parto, que necesitaba ciertos medicamentos. Entonces para mí fue muy importante ver lo que está pasando en la sociedad dominicana. Las personas que no tienen una economía para poder manejar eso y darme cuenta de que necesitaba hacer, ya la parte de cirugía estética comenzó a mermar un poco en mí porque me di cuenta que yo iba a estar preso en un área económica, pero no iba a poder ayudar a otros. Sin embargo, en la hormonología, yo puedo hacer campañas una vez al año, 2 veces al año, buscar empresarios, buscar personas que no tienen dinero suficiente para estos tratamientos, lo cual Hormone Clinic lo hace. Lo que pasa es que obviamente no publico eso porque es algo muy interno, y selecciono personas
que tienen trastornos hormonales, trastornos del sueño, muchas condiciones de salud mental también, y colocamos pellets, tratamientos hormonales y no hormonales, y hoy en día tienen una vida maravillosa, pero la parte quirúrgica entendía que no podía hacer mucho eso. Cuando tú tienes esa experiencia en los hospitales y demás, que tú decides dar ese otro grado, ¿qué te hace elegir Brasil? Lo he preguntado a varios amigos médicos también, porque siento una fuerte presencia de la escuela brasileña en la República Dominicana, sobre todo en el tema de cirugía. Imagínate, Brasil es uno de los países referentes en la medicina. No estoy hablando solamente en el gremio estético, que fue la razón principal que viajé allá. Brasil tiene aproximadamente de 30 a 40 años de actualización médica en todas las especialidades. Entonces, cuando comencé a googlear el país referente, porque quería ser mejor en la parte estética, pues apareció como referente Brasil. Y eso fue lo único. Recuerdo que mi familia se oponía a yo viajar a Brasil. Primero, no sabía el idioma. Segundo, es un país que tiene mucha incidencia en el tema de secuestros y demás. Y tercero, yo iba a viajar solo. Y como siempre, rebelde al fin, me fui solo, me fui sin saber el idioma. Recuerdo que mi madre me decía, no haga el pago de la inscripción, porque eran $15,000, pero la misma compañía que puso el dinero en el envío, me decía, está raro, porque el dinero va a caer en Perú. Entonces, pues, una estafa. Pero mi corazón me decía, si pierde el dinero, fue una experiencia. Y, hermano, lo hice. Y efectivamente no fue ninguna estafa, simplemente que tenían cuenta en ese otro país. Y también porque en ese tiempo me tocó hacer una pasantía, una introducción en Perú. Y ahí duré un tiempo en Perú que fue maravilloso. Aprendí muchísima medicina, conocí gente extraordinaria, médicos muy buenos en el área estética. Y luego cuando viajo a Brasil, comencé a escuchar música en portugués, comencé a indagar y sin coger clase, gracias a Dios, pronto pude adaptarme al idioma y hoy en día también estoy siendo profesor en Brasil de otros especialistas en medicina como la gine, endocrinología, cardio, en el mundo de las hormonas obviamente. Entonces Brasil lo elegí por eso y hoy se ha convertido en mi segunda casa. Cuando tú empiezas a conocer el tema de las hormonas, yo te confieso que antes de hacer esta entrevista, amigos, me puse a ver mucho tu perfil y a leer también del tema porque la gente cuando asocia hormona, lo asocia a obesidad, lo asocia a temas inclusive de situaciones en el deporte profesional. No hay un nivel de concienciación de entender ese eje transversal, por lo que pude ver, que tienen las hormonas en toda la composición de la salud. ¿Cómo tú descubres esa parte? Porque por algo hiciste ese giro y decidiste salir de la medicina estética per se y darle al tema de las hormonas. Todo nace, como te digo, de mi gran mentor, doctor Roberto Cresoni, en el cual él decía que las hormonas son todo. Un cirujano plástico, dermatólogo, tricólogo, que hablaba exclusivamente de la importancia de ver las hormonas antes de hacer un procedimiento estético, quirúrgico y demás, dermatológico, y decía, wow, pero entonces definitivamente las hormonas son muy importantes. Pero el giro viene, como te comenté, al darme cuenta de que a partir de cierta edad hay un déficit hormonal muy grande. Y yo comparo las hormonas como la cuenta de banco. No he llegado ahí, pero personas que han llegado lo escucho y se preocupan después de cierta edad qué tanto dinero, patrimonio tienen para su vejez. Sus ahorros. Sus ahorros. Eso pasa con las hormonas. ¿Cómo está tu testosterona después de los 50 años como hombre? ¿Cómo están tus hormonas después de los 60 años como mujer? Si no tienes ese patrimonio, esa cantidad que pueda ayudarte a tener una edad adulta avanzada, pues entonces no va a tener serio problema, porque no vas a poder pagar los servicios. Ya la vida es diferente. Es probable que necesites un chofer, ese chofer necesita pagarle. Si no tienes la estradiol, la testosterona de forma optimizada, correcta, a cierta edad vas a tener osteoporosis, bajo deseo sexual, que no tiene que ver nada con sexo, con pareja. Tiene que ver con tu calidad emocional. Se ha demostrado, estudios dicen de Harvard y de Winchester, que el líbido elevado, óptimo, adecuado, correcto, una paciente o un paciente de más de 80 años es feliz sin tener pareja. Entonces, por eso tenemos una tendencia a decir, este
dicen de una manera despectiva, obviamente, esta persona sí molesta porque tiene más de cierta edad. No molesta, simplemente tiene un declive hormonal. Un hombre sabemos, y más en el área de habla hispana, y más dominicanos, que después de cierta edad que no tiene una buena erección, está incómodo, está aburrido. No se trata de pareja, se trata de esa calidad de vida que tú puedes tener. Entonces vemos muchas mujeres con depresión, ansiedad, ataque de pánico, trastorno del sueño, resequedad vaginal, porque dicen que ya después de cierta edad terminó todo. Y un mensaje que siempre le doy a las mujeres: mira, tu edad reproductiva terminó, pero tu edad productiva acaba de iniciar, te lo puedo demostrar fácil. Claro. Cumpliste con la sociedad, tuviste hijos, una casa, tu esposo, socialmente cumpliste, eso fue lo que la sociedad te vendió. ¿Y qué vas a hacer ahora en tu vida? Ya, yo tengo 50 años, yo soy una mujer que no puedo dormir bien, que se me cae el cabello, que tengo grasa abdominal que no baja comiendo lechuga con hacer ejercicio, nada. Es mentira. Hay tratamientos avalados y aprobados de 1940. Es simplemente estudiar. Aquí tenemos ahora un famoso ChatGPT que te dice todo. Entonces existen muchos tratamientos y vías de administrar las hormonas. Yo me llamo Carlos, estoy aquí contigo hoy en día, pero es probable que en alguna parte del mundo un Carlos esté haciendo algo malo. Las hormonas no generan cáncer. Las hormonas no son el problema, es la vía de administración de las hormonas. Por ejemplo, ¿sabía que las pastillas hormonales como anticonceptivos, como pastillas hormonales para tratar la menopausia, a nivel de farmacología, la mayoría viene de orina de yegua preñada? Y por eso... Vamos despacio, ¿cómo así, Carlos? Así mismo. Y por eso es que la composición bioquímica, la estructura de esas hormonas, puede generar efectos secundarios. Sin embargo, existen otras vías, como la vía crema, la vía gel y la vía Pélex, que es la vía que promuevo y soy muy pro en ella por la estabilidad que tiene. Imaginemos que tú tienes un hijo de 5 años y ese hijo tuyo tú le dices, hoy te amo y mañana te odio. ¿Qué puede pasar en sus emociones? ¿Estar estable? No, imposible. Fluctuaciones emocionales. Claro, disasociado. Esas son las pastillas y otros métodos hormonales. No es que no funcionen, es que pueden tener efectos secundarios por las fluctuaciones que tienen de liberación diaria en el organismo. La vía oral no tiene una biodisponibilidad 100%. Sin embargo, la vía Pellet, que los que son implantes hormonales y no hormonales, que creo que me caracterizo y soy más informador de las no hormonales por todos los beneficios que tiene a nivel cardiovascular, cognitivo, la piel, anti-aging, tiene una liberación diaria constante y estable. Pero para eso los médicos debemos de formarnos en la parte de la fisiología, estructura, el cálculo metabólico y hormonal. Entonces ahí entro en lo más importante. Si yo como médico no sé cuánto libera cada Pélex, no voy a saber la estabilidad que va a tener correcta en esa paciente o ese paciente. Mira, yo he visto que hay una importante presencia de un mercado con los sueros que supuestamente a través de intravenoso de un suero te pueden colocar las hormonas y tú has llegado al Bugatti de la conversación, a lo más top que hay en el mundo de las hormonas, que son los Pélex precisamente. Quiero preguntarte y que la gente lo comprenda, que la gente lo entienda fácil. Vamos a explicarle al que esté en su casa la diferencia en el que se administra un suero y en el que se pone un Pélex. Pero vamos a hacer eso, Carlos, después del cambio. Volvemos en breve con más de En Perspectiva con Aníbal Díaz. Ya estamos de regreso en Perspectiva con Aníbal Díaz. Mis amigos, continuamos. Yo había dicho temprano que tenemos la honra de que el set hoy es el consultorio dentro de la clínica del doctor. Doctor, yo he estado verificando e indagando para esta entrevista, me reté yo mismo y pude ver mucha gente promoviendo el NAD, otra sustancia, vía sueros. Y sueros inclusive de mucho valor. Yo vi ahí 300, 400 dólares, 200 dólares. Pero veía los reviews y cuando tú conectabas decía que
era como el que se pone un suero para hidratarse, que poco a poco lo va orinando, que eso no tiene como, no es un efecto por largo tiempo en el organismo. Y ahí es que encuentro la maravilla de los pellets. Pero ese que está en su casa, que no ha indagado nada, que ha escuchado y tiene miedo, porque a lo desconocido siempre el ser humano se resiste. ¿Qué es un pellet? ¿Y qué tan funcional y qué tan avalado está eso? Claro que sí. Mira, los pellets básicamente primero existen desde 1930 y en el 1940 nacen este tipo de pellets. Esto es un pellet sintético de silicón que dentro tiene materia prima. Tiene la capacidad que duró un año, pero hay que retirarlo. Luego fue avanzando, evolucionando la medicina y nacen los pellets absorbibles no sintéticos que no hay que retirarlo del organismo, que es un pellet llamado implantes hormonales bioidénticos. Es decir, eso se coloca en el cuerpo y no hay que retirarlo. No hay que retirarlo, se absorbe al 100%. Bio de vida, idéntico a lo que ya yo produzco. Entonces, por eso es que los pellets tienen una liberación estable y constante desde el día 0 a la cuarta semana, que es su máximo pico de liberación, macromolecularmente hablando, se mantiene estable por un promedio, depende de la materia prima del laboratorio, entre mínimo 4 meses, 6 meses, que es un tiempo bastante favorable, y existen laboratorios como el que estoy utilizando ahora, que puede durar, en el caso del hombre, hasta 8 meses la testosterona. Bien, entonces, ¿por qué esto tiene una liberación estable y constante? Porque la ciencia ha evolucionado en que toda la parte médica necesita estabilidad para tener medicina preventiva. La vía oral y la vía inyectada, ¿por qué no sucede? Por la vía de administración. Cuando uso un suero endovenoso, como bien dices, un suero de hidratación, orino y voy liberando, botando esa sustancia. ¿Dónde yo apruebo los sueros? En un paciente que está drásticamente mal, que tiene fatiga, cansancio, que tiene un desequilibrio en ciertas áreas y puedo utilizar un suero personalizado, no solamente, por favor, vitamina C, megadosis de vitamina C, para eso primero tengo que ver la función renal. La vitaminosis de vitamina C puede dar dificultad en la parte renal. Entonces me voy con sustancias vía sueros como triptófano, selenio, sulfato de magnesio. Glutatión. Glutatión es una de las moléculas para mí preferidas para la regeneración hepática, radicales libres, L-cisteína. Dentro de ese aspecto médico, el suero muy aprobado, diciéndole al paciente que el suero se debe de colocar entre del día 0 a 15 días a un mes, dependiendo del protocolo, el tratamiento. Si es un suero para una persona, para medicina preventiva, entonces es mejor hacer un cóctel y saber qué sustancias se pueden y no mezclar. Pero los pellets, la ventaja es que existen diferentes moléculas, en este caso, como el resveratrol. Resveratrol es una molécula que todo el mundo conoce. Esta tendencia como antiinflamatorio, antienvejecimiento, antimicótico, antiviral y cardioprotector. En pellets pasa lo mismo. Tiene una liberación estable constante. No hay automedicación. No existe una liberación desproporcionada. No existe efecto secundario porque la liberación diaria es fisiológica. Cuando me tomo un suplemento o me inyecto vía suero, la metabolización pueden pasar dos cosas. Es muy elevada el pico o absorbe muy poco, entre un 5 a máximo un 20%. Eso tiene una lógica. La parte bioral para la metabolización, todo el trayecto químico que pasa, biológico, para que el cuerpo pueda absorber eso, es muy diferente a la vía pellets porque los pellets se colocan ¿dónde? En la grasa. Cuando me inyecto, por ejemplo, una testosterona en la masa muscular quiere expulsar eso y quiere sacar esa sustancia rápido. Por eso existen fluctuaciones y de ahí que vienen los famosos efectos secundarios. Agrandamiento prostático, caída de cabello, acné, piel grasosa. Mientras que los pellets no ocurren nada de eso, soy un suero de pellets también, por eso hablo con aval, por la liberación estable y constante. Pero antes de hablar de la liberación, tenemos que saber que existen protocolos personalizados también vía pellets. Por ejemplo, ¿cómo yo estoy seguro y sé el protocolo que requiere cada paciente? Eso le iba a preguntar, porque yo veo que hay personas que vienen con un estudio
y dice, por ejemplo, testosterona, rango promedio de 6 a tanto, el paciente normal, pero normal es que está en ese rango, no sabemos cómo que está ese paciente de manera específica, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina si usted tiene un rango normal, pero tiene síntomas? El tipo está cansado, el tipo se levanta con situaciones, no tiene dificultad para dormir, hay temas de humor que son consecuencia del desequilibrio hormonal y sobre todo con la testosterona, que aparentemente, por lo que puedo ver, doctor, usted yo digo aparente como dando espacio a que usted lo confirme o no, estabiliza otras situaciones. Pero él me dieron un examen, mujer u hombre, y dice, pues yo estoy en el rango normal, tal y cual, el rango normal. ¿Y cómo se determina mi punto específico? Para saber entonces mi administración particular. ¿Cómo Claro que usted sí. ve la determina? Mira, antes de responder esa pregunta, quiero mostrar aquí un Pélex que es uno de mis favoritos, que es la oxitocina. Es un Pélex extremadamente pequeño. La oxitocina se ha considerado en la ciencia como la hormona de la felicidad porque libera dopamina y serotonina. Pero ahí entro entonces a responder tu pregunta. Si te fijas, mira la diferencia de una testosterona de 400 miligramos y una oxitocina de 500 unidades. La oxitocina es un Pélex pequeño, pero muy poderoso. No se debería colocar más de un solo Pélex, porque la dosis que todo ser humano necesita de liberación diaria estable. Colocar más de un Pélex puede hacer una hiperestimulación de felicidad y el paciente puede andar en los aires. Por eso, aunque los Pélex son seguros, debe ser un profesional que sepa el cálculo fisiológico que debes de hacer. Cuando hablamos de normalización, recuerda bien que el examen de laboratorio tiene unos estándares, unas reglas que debe de tener parámetros, pero no quiere decir que sean lo que realmente tú necesitas. Cada ser humano es único, individualizado y personalizado. Cuando vamos a estudio, la Sociedad Europea de Cardiología demostró que la normalización de la testosterona reduce la incidencia de infarto, reduce la diabetes tipo 2, reduce enfermedades coronarias, reduce depresión. Lo más interesante de este estudio es que lo dicen los cardiólogos en Europa. Ahora bien, ¿qué es eso? Ellos demostraron que el hipogonadismo existe en un promedio de 2.4 millones de hombres en la edad de 40 a 69 años. Y eso, al que esté en su casa, ¿eso significa? Eso significa que si usted tiene la testosterona por debajo de 500 a 400 en el examen de laboratorio, dependiendo del rango que use, por ejemplo, hay laboratorios que te van a decir 4.5, eso es 405, 3.4, eso es 304. Otros laboratorios te lo van a decir claro, 300, 400 y demás. Si usted está por debajo de 500, tenga ojo y comienza a optimizar esta testosterona. Si está por debajo de 400, usted tiene hipogonadismo primario. El hipogonadismo primario no te va a salir en el laboratorio porque el laboratorio te va a decir que eso está en el rango. Y ese rango es que te lleva a tener trastorno del sueño, bajo deseo sexual, pérdida significativa de masa muscular, dolores articulares, osteoporosis y demás. Cuando hago una comparativa entre testosterona, debo de siempre medir el estradiol. El estradiol es la hormona más importante en el caso del hombre para prevenir enfermedad de osteoporosis. En el caso de la mujer previene resequedad vaginal, mala lubricación, trastorno del sueño, aumento en la grasa abdominal, depresión, ansiedad, resequedad en los ojos, cambio en el paladar, emociones fluctuantes, irritabilidad y una bola de nieve con más de 70 síntomas de declive hormonal. Entonces, bien, llega el paciente con los laboratorios y dice, doctor, yo me siento extremadamente mal, pero mis rangos de laboratorio dicen que yo estoy bien. Cuando hago el cálculo fisiológico, me doy cuenta que sí está mal. SHBG, DHA y testosterona libre baja y la testo total elevada no tienen una correlación. ¿Cómo me doy cuenta? La célula tiene diferentes capas. Muchas veces un hombre o una mujer tiene la testosterona total elevada. Imaginemos que esto es la parte externa de la célula, la parte de afuera, la testosterona total. Pero lo que está adentro no recibe esas señales. ¿Qué es lo único que hacen las hormonas? Pregúntate. La única cosa que hacen las hormonas es mandar señales. Si usted pide una comida
y le llega el mensajero y usted tiene su puerta cerrada con una música elevada en su habitación, Usted no va a escuchar. no le va a escuchar y no va a llegar el mensaje, la comida. Si yo no tengo los receptores en mi cerebro, en mis intestinos, en mi microbiota, de forma correcta, la liberación, entonces no me va a llegar esa señal. Por eso necesito mejorar los neurotransmisores, sensibilizar esos receptores para que las hormonas lleguen de forma correcta. Entonces, bien, la testosterona que está afuera necesito que entre aquí. Y para eso necesito tener receptores buenos. ¿Qué hago entonces a la hora de hacer un cálculo vía Pellex? Tenemos Pellex de diferentes miligramos, 75 miligramos, 100 miligramos, etcétera, etcétera, etcétera. Existen Pellex de 25 y de 50 miligramos que solamente los reservo como soporte cuando una mujer después de 4 a 5 semanas necesita un poquito más de testosterona en este caso. Este Pellex de 75 miligramos es mi favorito porque tiene una liberación diaria fisiológica, que eso es lo que necesita la mujer, de 0.50 miligramos. Sin embargo, los de 100 tienen una liberación de 0.80 miligramos. El de 200 miligramos, que se usa más en hombres, que a mí no me gusta porque tiene un pico más elevado de liberación, pero se va más rápido del cuerpo. Una liberación de 1.2 miligramos. Entonces entramos en mis Pellex favoritos, que son de 300 a 400 en hombres. Liberación diaria de 1.6 miligramos y de 2.2 miligramos de testosterona. ¿Qué quiere decir esto? Que si un hombre quiere mejor estabilidad, mayor duración, los Pellex de 400 miligramos, que fue el que enseñé, el grandote, tienen una liberación más prolongada. Eso lo hago en pacientes que quieren medicina preventiva. Pero si un paciente viene mal, con un declive hormonal en 100, 200, hago un mix, combino Pellex de 200 miligramos para que a los 2 días se sienta extremadamente bien y Pellex de 400 miligramos para que sea más estable. ¿Cuál es la diferencia? Pellex más pequeño, liberación más rápida. Pellex más grande, liberación más lenta y más tiempo de duración. Muy bien. Si viene una persona a utilizar NAD con Parkinson, Alzheimer. Primero, espérese, doctor, esto es muy científico. ¿Y qué es el NAD? El que está en su casa. Ya todos estos hombres y mujeres también hemos entendido lo que nos está pasando, porque usted dio una sintomatología que es muy recurrente. Ahora, ¿cómo identificamos el que está en su casa y saber qué es el NAD? El NAD para mí se ha convertido en la molécula, la partícula más importante en la vida de la calidad humana. ¿Por qué? Porque mejora los estados emocionales, cognitivos, antienvejecimiento. Es una molécula que todo el mundo libera desde que nace, pero a partir de los 40 años perdemos 50% de producción de esta molécula intracelular. Cuando hablo de intracelular, me quiero referir es que esto funciona de forma interna, no externa. Por eso tengo aquí una molécula, una célula en la parte de los ovarios. El NAD tiene la capacidad de regenerar como antienvejecimiento la función ovárica. Por eso una mujer que quiere fertilidad utilizando el NAD puede mejorar su fertilidad. Pero en pacientes que tienen enfermedades degenerativas como Parkinson, Alzheimer, depresión, demencia y demás, es una excelente estrategia. Entonces, el NAD no es más que una molécula gestora de vida, liberadora de ATP, energía. Tiene interacción en el ciclo del piruvato, en la glucólisis, en el ATP, que básicamente es lo que necesitamos para gestionar la energía. Quiero hablar de una manera llana, una manera que se entienda. Imaginemos que tenemos un carro y ese carro necesita un tipo de gasolina. Tenemos gasolina regular, premium y sport y demás. Resulta que el NAD es esa gasolina que muy pocas gasolineras tienen. Y necesitamos ir a sitios específicos a echar combustible a ese vehículo. No quiere decir que si echo otro tipo de gasolina, mi carro no corra, pero comienza a dañar los inyectores, comienza a dañar el motor. Y el NAD es el único tipo de gasolina que regenera las células zombies, regenera el tejido dañado y mejora la función cognitiva. Por eso, un paciente que pasó de 30 años debe de comenzar a estudiar, a mejorar su capacidad cognitiva a través de esta molécula. ¿Y puede una persona
aplicarse un suero de NAD? Yo no soy partícipe de esto y le voy a explicar por qué. El NAD, a pesar de que soy fanático, me encanta el estudio del NAD, tuve la oportunidad de conocer el biólogo de Harvard, David Sinclair, el cual él mismo afirma de que el NAD no funciona vía oral ni vía suero como se cree, porque es una macromolécula. Vía oral no se introduce, algo grande no se puede introducir en algo pequeño. Ahora, sí, algo pequeño sí puede introducirse en algo grande. Cuando me tomo el suplemento, el polvo que me estoy tomando, el suplemento, la cápsula, no puede atravesar la barrera, la membrana. Cuando lo hago vía suero, tengo una sobreestimulación celular y me puede dar palpitación, también dolor o dificultad gastrointestinal, pero sobre todo puedo tener una sobreestimulación cognitiva. Es decir, que la única manera o la más efectiva es el Pélex. ¿Por qué es en Pélex? Por la estabilidad que tiene. Por ejemplo, tenemos un Pélex de 100 miligramos. Igual que las hormonas, los Pélex de 100 miligramos tienen una acción inmediata el mismo día que coloco Pélex, energéticamente hablando. Los Pélex de 200 son menos rápidos, pero también la liberación es mayor que la de 400. Los Pélex de 400 miligramos son para pacientes que quieren prevención, antienvejecimiento y mejorar ciertos factores de la piel. Pero la liberación es tan rápida, a partir de 1 o 2 semanas que sienten ese efecto energético. Si yo tengo un paciente con Parkinson, demencia, ansiedad, depresión, puedo hacer un mix colocando 2 Pélex de 100 miligramos para que el mismo para día... que siente efecto, dale un booster, el símbolo dominicano. Un Pélex de 200 y un Pélex de 400 miligramos. Entonces tengo ¿cuánto? 200, 400, más 400, 800 miligramos de NAD, con una liberación hasta 6 meses, lo de 400 miligramos. Lo de 100 miligramos puede tener una liberación hasta 2 meses. Lo de 200 miligramos puede tener una liberación hasta 4 meses. Entonces tengo una combinación muy divertida porque todavía el paciente después de 5 meses puede estar cubierto. Sin embargo, existen otros temas importantes. Solamente debo colocarme Pélex para tener una calidad de vida impresionante. No, debo de hacer ejercicio, debo de comer saludable, debo de tener higiene del sueño, debo de cambiar ciertos aspectos tóxicos y dañinos conmigo. Porque, ok, tengo Pélex puesto y me siento súper bien, pero sigo haciendo hábitos negativos, sigo comiendo procesados, porque ahora como procesado y el resveratrol vía Pélex no me inflamo, no aumento la grasa abdominal. Entonces no estás aprovechando esa molécula en tu cuerpo. Lo más importante es que sea medicina integral, medicina participativa, preventiva, un seguimiento con tu médico. Porque el problema es que el paciente usa NAD vía Pélex, pero también va y se pone un suero de otra cosa. De repente se puso sulfato de magnesio. Y el sulfato de magnesio mejora el estrés neuromuscular. Si yo tengo mucha energía y me siento súper bien y me comienzo a poner un suero y no pregunto a mi médico de vía Pélex, puedo hacer que ese efecto energético se tumbe. Claro, claro. Siempre lo importante es tener una comunicación, un acercamiento con ese médico para saber cuáles son las cosas que debo de utilizar y cuáles son las cosas que no debo de utilizar vía Pélex. En fin, existen un montón de Pélex, como por ejemplo vitamina B12. ¿En Pélex? En Pélex. Pero ¿qué pasa con la vitamina B12 en Pélex? La recomendación es que tenga un parámetro entre 200 a 150 para cuando coloque el Pélex de vitamina B12 suba a estados fisiológicos. Pero hay una molécula que la combino mucho con el NAD que salió hace aproximadamente un año, llamada coenzima Q10. La coenzima Q10 junto con el NAD es uno de los mejores tratamientos para trabajar salud mental. Mejora el estado cognitivo, evita estrés oxidativo, reduce radicales libres, mejora el panel lipídico, mejora las emociones porque se ha demostrado que también tiene interacción energética, diferente de la NAD, pero tiene interacción energética en el ciclo del piruvato, en el ciclo del ATP, en la glucólisis, y cuando hago la combinación de estas dos moléculas, tengo una calidad emocional mayor y sobre todo que mejoro la capacidad de producir energía de forma estable. Y podemos medir
digamos, tomamos un paciente que estaba en necesidad, en crisis, le hicimos un protocolo luego de ver el caso específico de ese paciente. Cada paciente tiene una situación individual y en consecuencia un protocolo particular. ¿En qué tiempo podemos decir que verificamos un cambio radical en la vida y la salud integral de ese paciente? Mira, por temas éticos y obviamente cuidando la información de expectativas, yo le digo al paciente que la liberación o el cambio puede pasar del día 0 de colocación a la 4ª semana. ¿Por qué? Porque hay pacientes que yo le digo, tú vas a sentir un cambio diferente, tú vas a sentir un cambio a la 4ª semana. Y me llaman y me dicen, no, pero han pasado 3 días y yo me siento diferente. Hay pacientes que me dicen que a la 2ª semana sienten un cambio, pero hay otras mujeres con ciertos trastornos hormonales, metabólicos y psicológicos que a la 5ª semana es que sienten un cambio espectacular. Entonces, recuerde que esto no son drogas ni sustancias que van a tomarse e inmediatamente va a tener un efecto. Ellos van a entrar a tu cuerpo a mejorar, optimizar todos los desbalances. Cuando tú comienzas a estabilizar eso, entonces tu vida va a cambiar. Entonces, mi recomendación es de espera desde el día 0, repito, si coloco coenzimas como NAD, oxitocina, el efecto va a ser más rápido, pero la parte hormonal hay que esperar un rango entre 2 a 4 semanas. Ahora bien, ¿cómo se hace un protocolo? Vamos a imaginar síntomas que tú quieras. Dime cualquier síntoma. No, cansancio, estrés, agotamiento, dificultad para dormir. Estrés. Ajá. ¿Qué más? Dijimos cansancio, estrés, dificultad para dormir. Ajá. Irritabilidad. Irritabilidad. ¿Qué más? Digamos depresión, tristeza. Depresión. Entonces vamos a pararlo ahí. Cansancio, estrés, dificultad para dormir, irritabilidad y depresión. Tenemos moléculas que utilizar. NAD, cansancio. Estrés, NAD. Dormir, hormonas. Irritabilidad, hormonas y NAD. Y depresión, NAD. Si te fijas, el NAD es el común. Gana siempre la coenzima. Pero ¿cuál es el problema? La gente siempre piensa en pellets, en hormonas. Si yo quiero mejorar el cansancio, el estrés, la irritabilidad y la depresión, tengo 3 moléculas especiales para eso, que es la NAD, oxitocina y el Q10. No hay por ningún sitio hay testosterona. El sueño sí se mejora con la oxitocina, pero se relaciona más con falta de hormonas sexuales como la testosterona. Y la testosterona debería ser la Biblia humana en la calidad de vida hormonal y metabólica. La testosterona mejora tu masa muscular, reduce grasa, mejora el estado cognitivo. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Miren aquí cómo habla la ciencia, que la testosterona baja se asocia con depresión. Estamos hablando de metaanálisis serios científicos, avalados y aprobados. Entonces, un protocolo de dónde nace. Yo veo síntomas más que un análisis de laboratorio, porque el ser humano, tuve un caso de un paciente joven, médico, por cierto, cardiólogo, que me dijo, hermano, me siento una basura. Me dolió porque un paciente muy, muy joven y exitoso. Y cuando veo sus análisis, efectivamente estaba súper bien. Le digo, wow, mira, como tú eres médico, yo te voy a colocar peles, pero tú no tienes indicación aquí, según los análisis. A la 4ª semana me llama feliz. Me dice, no te quería decir nada porque quería probar si era un efecto placebo, pero me siento como cuando yo tenía 25 años, que era mi mejor época de la vida. Wow, qué testimonio. Impresionante. Doctor, esta es la primera porque como ustedes han visto, aquí hay mucho que ver. Vamos a, por esta noche, llegar hasta hoy recordándole que esto que está debajo de nosotros son las redes sociales del doctor Carlos Grullón. Dele a seguir en estas redes sociales y le pido que vea los videos de Carlos. Yo, como ustedes han visto esta noche, hemos disfrutado un programa sumamente didáctico, sumamente bien comunicado. De verdad que te felicito porque el tema con la salud, cuando tiene componentes tan clínicos, de tantos protocolos, no es tan fácil que la gente lo pueda comprender. Y de inmediato, por mi experiencia en salud mental, desde que te conocí, encontré una luz para muchos temas de salud mental. Vamos a hacer un ejercicio contigo como médico y con algunos amigos de salud mental para que en una próxima versión veamos un caso de una persona que estamos tratando a nivel de psiquiatras
y lo vamos a tratar ahora con los pellets. Luego que tengamos ya un proceso de resultados y de evolución, sobre todo, más que resultados, de la administración de este procedimiento, vamos a grabar de nuevo con Carlos para que veamos entonces en esa meta plural el desarrollo psicológico, la mejora a nivel cognitivo con un método tan importante y sobre todo tan innovador como el tema de los pellets. Carlos, te felicito, experto en hormonas, pero además un gran comunicador. Buenas noches a ti, gracias por estar con nosotros. Un placer.